Rastros y rostros de un visionario. Diego Cisneros. Entre dos islas y un continente. Don Diego Cisneros es, sin duda alguna, uno de los hombres de negocios más importantes en la historia empresarial de Venezuela. Su historia en el país comenzó en 1928, cuando llegó con 17 años de Puerto España, Trinidad, con su madre, la venezolana María Luisa Bermúdez de Castro y Martínez, y su hermano mayor, Antonio José. Don Diego era un hombre que siempre buscaba innovar y aplicaba métodos modernos en sus quehaceres. Era además un hombre muy inquieto que ofrecía resultados en poco tiempo. Su educación constituyó un hecho crucial en su vida. Además de la sólida formación del hogar, Don Diego terminó sus estudios primarios y de bachillerato en el St. Mary's College, el mejor colegio de Trinidad. Educado en una férrea disciplina británica, Don Diego percibió desde muy pequeño el trabajo como un valor ético y no como una carga. Ser bilingüe representaba una ventaja competitiva sobre sus iguales, en un país donde el inglés principiaba a ser importante en el mercado laboral, en plena transformación por la economía petrolera. A través del inglés, conoció también el carácter de la cultura anglosajona, un conocimiento fundamental que aplicaría en sus negocios. Don Diego nació en La Habana en 1911, donde vivió hasta los 7 años. Luego pasó los 10 años fundamentales de su infancia y adolescencia en Trinidad para establecerse finalmente en la tierra de su madre, Venezuela, que él hizo suya también en 1928. Poco conoció el niño Diego a su progenitor, Diego Manuel Jiménez de Cisneros, pues tenía tan solo 3 años cuando su padre falleció. Don Diego Manuel fue un hombre de profundas inquietudes académicas, un viajero perseverante que había visitado, además de Estados Unidos y Francia, varios países de América Central. Sus viajes lo llevaron luego a Venezuela, donde se asentó por algunos años en la ciudad de Cumaná, a fines del siglo XIX, donde no solo se dedicó a ejercer su profesión, sino también incursionó en el cultivo y comercialización del cacao en pleno auge en el oriente de Venezuela para ese entonces. Los levantamientos en contra de Cipriano Castro se extendieron por el oriente venezolano desde 1902 hasta bien entrado 1903, con la denominada Revolución Libertadora. En esos largos meses, la actividad comercial de Cumaná se paralizó casi por completo. La vida cotidiana se trastocó y aquellos que pudieron optaron por trasladarse a otros territorios más propicios. Estas circunstancias explican que encontremos a don Diego Manuel contrayendo matrimonio con la madre de don Diego Cisneros, doña María Luisa Bermúdez de Castro y Martínez, en la iglesia del Sagrado Corazón de Puerto España, Trinidad, en octubre de 1903. Además de intentar ampliar las relaciones comerciales, como recuerda don Diego, la familia de doña María Luisa, una de las más antiguas de Cumaná, se había refugiado en Trinidad debido a la situación política en tiempos de Cipriano Castro. Aunque refugiados en la isla de Trinidad, el destino de Diego Manuel y María Luisa no era permanecer y echar raíces en la isla británica. Allí siguieron viviendo hasta mediados de 1907, cuando nació Antonio José, su primer hijo. Cuando la situación política mejoró en Venezuela, el matrimonio regresó a Cumaná, donde intentaron establecerse. Por razones familiares, sin embargo, la pareja tuvo que viajar precipitadamente a La Habana, donde nació don Diego, el segundo hijo de la pareja, en 1911. 3 años después, falleció don Diego Manuel, dejando atrás una viuda de 36 años con 2 niños. Desde el fallecimiento de su esposo en 1914, doña María Luisa quiso volver a Venezuela, pero el viaje se hizo peligroso debido a la Primera Guerra Mundial, que dificultó el tráfico marítimo atlántico y caribeño. Cuando la mudanza fue viable, no lo pensó 2 veces y preparó el viaje de retorno a su patria.
Cuando tenía todo listo, supo que su familia se había mudado de nuevo a Trinidad. Sin embargo, la noticia no amedrentó a la joven viuda, solo hizo que cambiara el destino del viaje. De esta forma, doña María Luisa, cargando con sus 2 hijos, Antonio José de 11 años y Diego de 7, y con una modesta suma de dinero en el bolso producto de la herencia de su suegra, partió para Puerto España en 1918. Allí permaneció 10 años. Un emprendedor con visión de país. Gracias a la pequeña herencia, a la ayuda que recibió de sus parientes y a su propio esfuerzo, doña María Luisa realizó uno de sus propósitos, casi una obsesión: educar esmeradamente a sus hijos. Antonio y Diego ingresaron al mejor colegio de la isla de Trinidad, el St. Mary's College, regido por miembros de la Orden Católica Irlandesa del Espíritu Santo. Esta prestigiosa escuela, establecida en 1863 y que sigue funcionando hasta hoy día, está emplazada en el corazón de Puerto España, la capital de Trinidad. El propio don Diego dejó un clarísimo testimonio de la importancia que tuvo tanto para él como para su hermano mayor, Antonio José, esta institución educativa aferrada a la mejor disciplina británica, donde estudió entre 1921 y 1926. De acuerdo a los documentos de constancia de la escuela, los cuales reflejan una excelencia académica y disciplinaria, el joven Diego no desaprovechó estos 5 años de instrucción. Fue también en Trinidad donde puso en práctica sus dotes empresariales. Sobre esos inicios, recuerda lo siguiente. Cuando estaba en el colegio, se me ocurrieron 2 formas de ganar algo de dinero en mi tiempo libre. Primero, me puse a trabajar en la casa con una sorbetera de helados, manipulada a mano, que funcionaba con hielo y salmuera. Una producción que luego vendería él mismo por las calles de Puerto España. La segunda incursión combina tanto su finísima percepción de las carencias del público consumidor como la manera de satisfacerlas. Para ello, no solo adecuó con gran astucia los rudimentarios utensilios a su disposición, sino que llevó a la práctica la sapiencia culinaria azucarera de su madre para preparar papelón, pues en Trinidad solo había azúcar moscabada. Según él mismo afirmó, este negocio fue su primera experiencia de hacer algo para satisfacer una necesidad del público, los venezolanos residentes en Puerto España. La década en Trinidad concluyó en 1928, cuando doña María Luisa, siguiendo los pasos del resto de su familia, regresó a Venezuela. Esa mudanza significó la segunda parada de los Jiménez de Cisneros a Venezuela. Los recién llegados encontraron una sociedad todavía conmocionada por la Semana del Estudiante, que inauguró una oposición de nuevo cuño, la generación del 28, contra el régimen de Juan Vicente Gómez. La población venezolana de entonces era esencialmente rural y con un alto grado de analfabetismo, pero el país había cambiado por un hecho fundamental. El petróleo se había convertido desde 1926 en el producto de exportación más importante, superando las exportaciones de café y cacao. Aunque Caracas tenía en esa época alrededor de 150.000 habitantes, el contraste era abismal con Puerto España, mucho más pequeña, y cuya población no pasaba de 60.000 moradores. Antonio José se empleó en la compañía Shell, una de las más grandes concesionarias del petróleo venezolano, y Diego en el Royal Bank of Canada. Con una gran percepción de su entorno, los hermanos Diego y Antonio José observaron, sin embargo, que en la competencia entre los medios de transporte, el automóvil llevaba todas las de ganar. De allí que apostaran a incursionar en el negocio del transporte público cuando dispusieron de algunos ahorros. No se equivocaban los hermanos Cisneros al apuntar hacia una actividad urbana en pleno desarrollo y que ofrecía un sinnúmero de posibilidades en una ciudad
que comenzaba a expandirse, necesitada por tanto de un transporte público para comunicar sus diferentes áreas, cada vez más distantes del centro histórico tradicional. Un corazón urbano que había comenzado a despoblarse, pero donde aún trabajaba la mayoría de las personas. El primer permiso que obtuvieron fue para el transporte en la línea de Catia, donde empezaron a circular con un autobús al que bautizaron el Expedito. La compañía fue creciendo y a ese primer vehículo, inicialmente un camión de volteo reconvertido en autobús, se sumaron otras unidades de transporte. A mediados de 1935, Diego y Antonio habían consolidado una empresa rendidora que entró a formar parte de la Cooperativa de Autobuses del Este. Diego Cisneros, de apenas 24 años, fue elegido presidente de la cooperativa. Más adelante, venderían una exitosa compañía con más de 400 autobuses. La primera década de la familia Cisneros en Caracas estuvo signada por la dedicación al trabajo, lo que representó el inicio de sus emprendimientos. Solo la muerte de doña María Luisa en enero de 1936 trastocó la vida cotidiana, cada día más promisoria en un país donde los hermanos Diego y Antonio comenzaron a prosperar con la única arma que tenían a su disposición, el trabajo. Por otra parte, la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935 terminó de abrir las compuertas que contenían la evolución política, económica y social venezolana. La democratización del país después de 27 años de dictadura comenzó a ser una realidad posible. Cerebro, corazón y coraje. En la esfera individual y privada hubo muchos cambios en la década de 1930. En 1937, Diego Cisneros viajó a Europa y Estados Unidos, con lo cual continuó la larga inquietud generacional de descubrir otros horizontes. En 1938 se casó con Albertina Rendiles Martínez, nacida en Caracas, en 1915. Su unión matrimonial duró hasta su muerte, en 1980. De esa unión nacieron 8 hijos: Diego Alberto, Marión, Carlos Enrique, Gustavo Alfredo, Ricardo José, Ana Antonia, Antonio José y Gerardo José. En el campo de los negocios, don Diego decidió retirarse del servicio de transporte en 1939, pero siguió en la actividad automotriz con la venta de repuestos para vehículos. Esta operación formó parte de una actividad comercial más amplia de la firma de Cisneros y Compañía, fundada en 1940. Si bien exitosos, ninguno de esos negocios tuvo la magnitud del éxito comercial que los hermanos Diego y Antonio José obtuvieron con la empresa Pepsi-Cola de Venezuela. La compañía fue el resultado de circunstancias fortuitas que surgieron cuando Antonio José Cisneros viajó de luna de miel a Nueva York en 1939 y visitó la Feria Mundial, cuyo título era, curiosamente, El Mundo del Mañana. En la feria neoyorquina, a Antonio José le llamó la atención la Pepsi-Cola, un refresco que competía con Coca-Cola, y acaso, por una corazonada, se puso en contacto con los representantes de la bebida, con quienes adelantó las negociaciones para obtener la concesión de explotación del refresco en Venezuela, vale decir la franquicia, cosa que logró al poco tiempo. El mundo del mañana les sonrió ciertamente a los hermanos Cisneros porque apenas meses después de haber concretado los convenios, se inauguró en septiembre de 1940 la primera planta de la bebida, ubicada en la zona de Santa Eduvigis, en Caracas. Lo que empezó como una inversión inicial calculada para producir 1.300 cajas diarias para Caracas y 200 para el interior, se vio superada por un hecho que nadie sospechó, incluyendo los dos hermanos, quienes habían desarrollado una percepción muy aguda del mercado.
la Pepsi-Cola conquistó al consumidor venezolano, convirtiéndose en pocos años y a lo largo de varias décadas en la bebida gaseosa de mayor consumo en el país. Después de la muerte de su hermano en 1951, don Diego continuó la saga de la empresa. Quien había comenzado con la modesta firma Diego Cisneros y Compañía Sociedad Anónima en 1940, contaba para 1958 con las embotelladoras Caracas, Antímano, Carabobo, Lara y Barinas, Gaseosas Orientales, distribuidora HIT, Vendomatic, Helados Tío Rico e Inversiones Generales. Tuvo participaciones en la Venezolana de Seguros y acciones en grandes molinos nacionales Gramoven. Era también miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Caracas, la agrupación más reconocida de los gremios empresariales del país. Pero don Diego no se detuvo con estos éxitos y siguió adelante, promoviendo actividades en varias áreas económicas, una tarea que lo convirtió en uno de los promotores de la industrialización en Venezuela. Era un hombre de detalles, como señala su hijo Gustavo, por lo cual se ocupaba de las cosas que otros pasaban por alto, y lo hacía con gran pasión y dedicación. Esas cualidades las demostraría con creces en su incursión en los medios audiovisuales. Una de las operaciones más significativas que emprendió don Diego a comienzos de la década de los años 60. En el ambiente de inseguridad que se respiraba en el país al término del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, numerosas compañías cerraron, entre ellas la firma que operaba el Canal 4, llamada entonces Televisa. Fue gracias a su esposa, doña Albertina, que don Diego se interesó por el canal, ya que ella vio su gran potencial y convenció a su esposo de participar en la subasta pública. Albertina Rendiles Martínez de Cisneros fue crucial en la decisión de don Diego, porque ella, al contrario de su esposo, veía televisión y no estaba satisfecha con la programación que ofrecía Televisa. Fue en ese momento que don Diego comenzó a interesarse por la televisión y quedó hechizado por el dinamismo que suponía el medio audiovisual. Una vez ganada la licitación, buscó la mejor tecnología de la época para incorporarla a la planta. También firmó convenios adecuados de apoyo técnico y de intercambio de programas con la American Broadcasting Company, ABC, el socio que requería para la gerencia de la nueva planta. La inauguración del canal tuvo lugar el 27 de febrero de 1961. Fue un hecho que colmó las páginas de diarios y revistas de todo el país y de los programas de radio. La gran estrella invitada fue la actriz Joan Crawford. El éxito de Venevisión fue fulgurante porque tenía un nuevo estilo, una programación fresca y atractiva, con programas no solo para adultos, sino también para niños. Los noticieros guiaron también una parte integral de la programación desde el comienzo. Venevisión inauguró famosos programas de opinión como Frente a la Prensa, entre cuyos moderadores figuraron Juan Lizcano y Valeriano Umpierres. Debido al impulso que dio Cisneros al periodismo de la televisión, fue posible llevar a millones de personas sensacionales reportajes de todo tipo. Cuando don Diego fue designado Hombre del Año de la Publicidad por la Asociación Internacional de Publicidad, IAA, en 1968, anunció una idea que había rondado su mente tiempo atrás: la creación de una fundación que contribuyera al desarrollo y la modernización de Venezuela a través de la educación. Así nació la Fundación Diego Cisneros, hoy en día conocida como la Fundación Cisneros. Diego Cisneros enfermó gravemente en febrero de 1970, un hecho que lo mantuvo progresivamente fuera de los negocios, aunque continuaba pendiente de la saga empresarial que él había creado y que luego continuaron dos de sus hijos, Gustavo y Ricardo. Don Diego falleció en Caracas en 1980. Sus enseñanzas, su ejemplo y su conocimiento gerencial y empresarial dejaron huella en el desarrollo y consolidación del sector privado en Venezuela,
así como sus principios y su firme creencia en el sistema democrático, han prevalecido en cada una de las empresas que creó. Hoy por hoy, el legado de don Diego continúa presente en cada una de las empresas que forman parte de la organización Cisneros, algo que su hijo Gustavo mantuvo vigente durante más de 3 décadas y que su nieta Adriana se ha comprometido en llevar hacia el futuro con los valores que guiaron las acciones de Diego Cisneros: cerebro, corazón y coraje.